Hola de nuevo, Decoders. Estamos hoy en las recién estrenadas oficinas de Juan Merodio. Somos los primeros en estar aquí. Acaba de volver de Toronto. Y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre muchas cosas. Para quien no conozca a Juan Merodio, es un influencer, es de los más grandes que hay en España de marketing. También habla mucho sobre emprendimiento, ha hecho pues un videolog que está muy chulo y bueno, pues hoy entre otras muchas cosas vamos a hablar también sobre cómo construir tu propia marca personal, algo que él es un máster. Como siempre, recordad que podéis ver todas las notas de este capítulo en decode.me/Juan-Merodio. Mi nombre es Alexis Sánchez, bienvenidos al 9º capítulo de Decode Me. Buenos días, Juan. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. A ti, un placer. Sé que estás súper liado. De hecho, estamos aquí en tus oficinas que estás preparando. Sí, pero de hecho eres el primero que viene. Wow, es decir, Pues mira, tenía que presentarte como hago a todos los entrevistados, pero he entrado en tu página web y en tu parte de Contáctame y de quién soy. Y he alucinado. O sea, no sé ni por dónde empezar a contarlo. Entonces, has sido consultor de grandes marcas. Sí. Todo el mundo te conoce por las redes sociales. Has escrito 11 libros, nada más y nada menos. Por ahí. Pones que has trabajado para partidos políticos, personalidades. Has hecho un blog de vídeo. Sí. ¿Qué estás haciendo a día de hoy? ¿Sigues haciendo todo? Sigue haciendo todo eso y más cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Al final, si te das cuenta, gran parte de todo mi trabajo es generar contenido. Es decir, mi objetivo, al final, visto de una manera, es convertirme en una empresa de media. Es decir, un medio de comunicación hacia la parte digital, de marketing, de negocio, que es lo que llevo haciendo más de 10 años. De todos estos proyectos que estás haciendo, ¿cuál es el que más orgulloso te sientes? Uf. Mira, pues yo creo que toda la parte de contenido, la parte de vídeo, por ejemplo, decías la parte del blog en YouTube, me gusta mucho porque veo que está creciendo mucho y llegas a mucha audiencia, ¿no? Y sobre todo yo me siento orgulloso cuando algún tipo de contenido a alguien le ha sido útil y te contacta, pues recuerdo personas que me contactan un año después, oye, Juan, gracias a tus vídeos he decidido emprender, dejar mi trabajo y he montado un negocio y ahora estoy viviendo de él. Entonces es como aportar tu pequeño granito de arena, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día me hizo mucha ilusión porque me escribió un chaval de 15 años por Instagram privado diciéndome que le estaban siendo muy útiles mis vídeos para emprender. Entonces, claro, fíjate, al final estoy llegando también a un público muy joven, que es mi objetivo, ¿no? Que tengan una visión diferente, que de alguna manera piensen en que te puedes labrar un futuro distinto a los canales tradicionales de formación que nos han enseñado. Ahí soy bastante crítico con los medios tradicionales de formación. Cuando dices vídeos, YouTube, y luego de ahí también toda la parte de podcast, pero YouTube es algo que al final mucha gente le es cómodo, cada vez leemos menos en Internet, ¿no? Te es más cómodo ponerte un vídeo porque, yo qué sé, estás en el autobús o estás en tu oficina, en tu casa tirado, entonces el vídeo está creciendo muchísimo. Sí. Yo tengo que autocontrolarme para no utilizar mucho YouTube porque vas encadenando vídeo y vídeo y vídeo. Totalmente. No, y además que cada vez más vemos menos la tele tradicional. No solo las nuevas generaciones, sino yo desde hace muchos años que no uso la tele tradicional. Ya empecé viendo Netflix antes de estar en España, porque cuando eso yo vivía en Colombia y allí estaba Netflix, entonces ya consumía todo. Entonces yo vivo con Netflix y YouTube. Hemos hablado del proyecto que más te ilusiona. ¿Y cuál es lo contrario? ¿Cuál es el mayor fracaso? ¿Nos lo puedes contar? ¿Y qué aprendiste de él? Aquí se trata de lo que aprendiste. Fracasos he tenido mogollón, ¿no? En proyectos. Es decir, yo creo que he montado más de 20 proyectos y me atrevería a decir que probablemente el 70% no ha funcionado, pero un 30% sí, ¿no? Y eso es lo bueno. Mira, recuerdo, no sé si el mayor fracaso, pero me llevé un chasco en aquel momento. Yo tenía una red de webs para mujeres en distintos sectores y estuve 1 año y medio trabajando, esto debió ser hace 8 años, en un portal de empleo para mujeres. Tipo Infojobs, pero muy enfocado a público femenino para potenciar el empleo entre las mujeres. Y después de trabajar un montón el proyecto, desarrollarlo, hubo ciertas razones que analizamos y que vimos que iba a ser un fracaso antes de lanzarlo y preferí no lanzarlo
a lanzarlo con un 99% de posibilidades de fracaso. Entonces, me dio mucha pena porque muchas personas trabajamos mucho tiempo por lanzar eso, estaba todo listo para lanzar y al final lo echamos para atrás. Pero bueno, cosas que pasan. Qué pena. Bueno, el ratio que has dicho de 30-70 es muy bueno porque, según se dice en las estadísticas, el 90 y creo que es el 99% de las empresas fallan a los 10 años. Vale. Entonces, 30-70 yo estoy contento. Vas muy bien. Y además, fíjate, el primer proyecto, normalmente cuando empiezas a emprender, el primero no suele funcionar. Y a mí el primero me funcionó. Realmente lo primero que hice emprendiendo me dio buen resultado. Luego hubo otros que no, pero el primero sí. ¿Cuál fue el primero? Ellasconducen.com, la web de coches para la mujer. En el año 2004 monté ese proyecto y ese funcionó. A día de hoy no está activo porque, bueno, cambiaron los modelos de negocio. Yo creo que los negocios ya no puedes mirarlos para toda la vida, sino hay negocios que pueden durar 40 años, pero hay negocios que pueden ser 5 años, cambian modelos de negocio, cambian otro tipo de cosas y te tienes que adaptar y a veces no es interesante, aunque siga funcionando, sea rentable, pero esa inversión en tiempo es más rentable en otra cosa y a veces hay que saber... Creo que lo difícil es saber cuándo cerrar un negocio. Es muy difícil. Es muy difícil y hay que aprenderlo. Es muy difícil. Yo empecé con el mío primero y todavía sigo ahí. Pero eso es bueno, pero eso es un buen ratio. Pero hay veces exactamente que te obcecas y sigues, continúas y dices tú, bueno, aunque funcione bien, a lo mejor hay otra oportunidad que se me está escapando que podría aprovechar. Pero esa es la parte emocional de los negocios, que es donde metemos la pata, cuando pensamos con el corazón y no con el raciocinio. Y para eso yo también, por ejemplo, cuando voy a probar un nuevo negocio, lo que hago es marcarme un tiempo y un dinero límite. Es decir, normalmente tardo 6 meses en validar una idea, en validar un proyecto. Entonces digo, oye, en 6 meses invierto este dinero. Si esto no ha funcionado, cierro. Porque si no dices, bueno, un poquito más, y te has ido a 18 meses, has perdido más dinero, más tiempo, en lugar de recursos en otras cosas, ¿no? Y a veces ha habido, por ejemplo, me acuerdo un proyecto reciente en Toronto, que lo cerré a los 6 meses, y mi mujer decía, joder, con todo lo que has trabajado, qué pena. Y digo, no, pena ninguna. Digo, es que prefiero cerrar esto y meterme en nuevas cosas, que sé que por ahí van a ir mejor. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que creo que tenemos que aprender y luchar contra esa parte emocional. Íbamos justo a esa parte que has estado en Toronto. Sí. ¿Qué te llevó allí? Bueno, este proyecto que comentas, ¿qué proyecto es? No, ¿qué va? Bueno, este proyecto se llamaba One of a Kind y hacíamos muebles de madera, diseños únicos a medida. En Toronto, en la zona, en Canadá concretamente. Pero esto me llevó, estando allí, se me ocurrió montarlo con un socio de allí. Pero realmente lo que me llevó a Canadá fue aprender inglés. Es decir, yo no hablaba inglés, me ofrecían conferencias en inglés, trabajos y no podía. Entonces digo, bueno, pues me tendré que ir, no hay otra mejor manera de hacer esto. Y mi mujer y yo dejamos aquí toda nuestra vida, desmontamos todo y nos fuimos allí. Y hemos estado allí, hemos vuelto hace poco más de un mes y hemos estado 3 años y medio viviendo allí en Toronto y la experiencia ha sido buenísima a todos los niveles, porque pude trabajar para empresas como consultor, monté negocio, hice un montón de cosas. ¿Y el inglés qué tal? Y el inglés ya bien, superado. Hombre, nunca como si naces con él prácticamente, pero bueno, ya por lo menos puedo dar conferencias en inglés, trabajar en inglés y me siento ya más cómodo, que es lo que buscaba. Vale, y ahora vuelves aquí a Madrid. Sí. Te has vuelto a meter en otro proyecto, que es donde estamos a día de hoy, que son las oficinas. Sí. Este proyecto, cuéntanos, ¿qué significa? Pues, a ver, el proyecto es mi marca personal, Juan Merodio, que llevo más de 10 años trabajándola. Es una marca que genera negocios en distintas vías de negocio, que no todas son muy conocidas. Pero realmente la empresa, yo estando en Canadá, contraté nuevas personas en distancia y la marca en sí ha seguido creciendo. Entonces, llegando a España, he dicho, bueno, sí, creo que necesito montar un equipo con gente en la oficina para hacer crecer todavía más la marca. Y ese es el objetivo que me ha llevado a ello, es decir, montar una oficina, hacer un equipo, trabajar mucho más los contenidos. Ya hago muchos contenidos, pero mi objetivo en 6 meses es multiplicar por 10 los contenidos diarios que genero. En 6 meses, multiplicar por 10, y mira que ya soy pesado, pero es y llegar a multiplicar por 30 en 12 meses. Ostras. Contenidos diarios. Pues te iba a preguntar, voy a adelantar la pregunta porque me interesaba mucho. Y ya a día de hoy me parece que estás generando contenido por todos lados que es brutal y ahora me dices que quieres multiplicarlo por 10. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu rutina? ¿Tienes un equipo que te ayudas? Me gustaría que entrases en detalle lo máximo posible. A ver, sí, hay un equipo. Ahora mismo hay un equipo que me ayuda. Es decir, todos los contenidos los genero yo de base porque es mi marca personal. Es decir, creo que eso es muy importante. Es decir, no puedo delegar. No es como cuando trabajamos una marca comercial que pueda haber distintas personas que te generan los contenidos. Entonces, yo dedico prácticamente el 60% de mi trabajo es a generar contenidos.
Es decir, entonces estoy todos los días entre 4 y 6 horas generando contenidos de distintas maneras, ¿no? Redactándolos, haciendo guiones, absolutamente todo. Entonces eso es una parte que siempre va a ser así. Pero sí hay una manera de que hay personas que me ayudan a regenerar esos contenidos. Es decir, imagínate, por ejemplo, cuando generamos contenidos temáticos, hay alguien que los reutiliza y montamos un ebook. Entonces lo maqueta, lo diseña, etcétera. Entonces el contenido está generado, pero se reutiliza de otra manera. O, por ejemplo, para generar vídeos, ahora con personas aquí en el equipo me van a ayudar más a grabar y producir más vídeos de los que yo solo puedo hacer cuando los tengo que grabar, editar, absolutamente todo. Claro. Entonces, creo que la base es apoyarte en personas que te ayuden a todo esto y convertirte en una empresa te lo comentaba antes, ¿no? De media, de generar contenidos. Y esto es algo que cuando se lo intentas trasladar a muchos negocios, y esto es una marca personal, pero para mí es lo mismo que si fuese una marca comercial, las empresas intentan ver el contenido como algo que les produzca un retorno inmediato, cuando eso no va a ser así. Yo siempre digo mínimo 24 meses, pero es una de las herramientas y de las estrategias más rentables a nivel de conversión de negocio, y tengo 1000 datos que lo avalan a nivel de conversión de negocio, pero hay que invertir en ello, ¿no? Y cuando le dices a una empresa, no, es que tienes que grabar vídeos que no hablen de tu producto y no tienes que vender. Ah, pero eso no vale para nada, ¿no? Y a mí hay un caso que, bueno, hay varios casos que estoy viendo aquí en España que me parece que lo están haciendo muy bien. Y son empresas de telecomunicaciones. Es decir, por ejemplo, Movistar, y no soy cliente de Movistar, pero sí les estoy analizando porque se han convertido en una empresa de medios. Es decir, están haciendo un montón de contenido, por ejemplo, en vídeo, con programas, contratando a personajes públicos conocidos como David Broncano, el programa de La Resistencia, que está creciendo mucho. Jolín, está en redes sociales que en Facebook no para, y además claro, es que te enganchas. Totalmente, pero ellos no venden eso. Ellos venden telefonía móvil y han sido capaces, o están migrando, y Vodafone está haciendo lo mismo con Vodafone You, y creo que es el Dani es un cómico también de estos que tienen contratado. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y eso, cuando la gente dice, no, pero es que eso es Movistar, eso es Amazon, ya, pero esto es trasladable a empresas pequeñas. Yo soy una empresa muy chiquitita y se puede hacer. Entonces, lo que pasa es que hay que querer hacerlo y saber que hay que invertir en algo que no te va a retornar pasado mañana. Si tú en 3 meses quieres ponerlo en cuenta resultados, no lo hagas, porque no lo vas a conseguir. Me imagino que tus inicios fueron así, empezaste a publicar contenido, nadie te seguía. Sí. ¿Cómo mantenías la motivación? No, porque la motivación se mantiene cuando algo que haces te gusta. Es decir, el problema es si tú generas contenidos solamente para negocio y no te gusta, tienes un problema, porque es tan duro que es imposible aguantar si no te gusta. Entonces, realmente yo empecé a generar contenidos para mi blog en juanmerodio.com hace más de 10 años, pero porque me gustaba, no lo hice con objetivo de negocio en ese momento. Es decir, me gustaba compartir aquello que aprendía y para que otros marketeros, pues, aprendiesen de eso que yo había dado en el clavo, que me había fallado, y lo compartía altruistamente. Y eso me llevó poco a poco a ir generando una marca sin una estrategia inicial. Es decir, que luego sí ya lo puse en serio, voy a hacer una estrategia, voy a invertir en más personas, etcétera. Pero es porque me gusta. Si no te gusta, es decir, tú no puedes dedicar 4 horas al día a hacer contenidos en vídeo, que es lo que más cuesta, si a ti eso no te gusta, porque no eres incapaz de ser constante. En tu caso, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te hiciste más o menos conocido y dijiste, ahí va, que esto ya toma otro cali? Pues yo creo que 2 años, más o menos. Es decir, unos 2 años aproximadamente, que empecé a ver ahí ciertos brotes que dices, ostras, y esto empieza a convertir a negocio, esto empieza a funcionar, me empiezan a llamar. Digo, bueno, pero si esto me empiezan a llamar, lo que estoy ganando voy a reinvertirlo en crecer más rápido contratando gente. Y eso fue lo que hice. Entonces, realmente la marca personal, ahora que está muy de moda de voy a trabajar la marca personal, yo nunca me planteé en trabajar la marca personal. Surgió solo. Yo creé un blog con mi nombre para compartir y a partir de ahí se fue alineando y luego ya me paré y dije, vamos a hacer una estrategia real de marca personal. Y uno de los problemas, además, que tiene la marca personal, que además me decías antes, si lo comparamos con marcas comerciales, es que eres tú. Es decir, una marca comercial, imagínate una empresa llamada Lavis, me da igual, me venía a la cabeza, tiene un problema de reputación, cierras y le pones otro nombre y haces lo mismo. Ya está. Pero claro, tú no te puedes cambiar tu nombre. Entonces, hombre, puedes, pero sería raro y complicado. Entonces ahí es donde creo que hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? En eso de la marca personal. Pero luego es un gran generador de negocio porque al final la gente confía en personas, no en empresas, y cada vez más. Entonces yo creo que trabajar las marcas personales, y puedes ver, antes las trabajaban futbolistas o gente conocida de la televisión, que bueno, pues se hacían la marca personal, pero a día de hoy cualquiera puede hacerla y puede monetizarla. ¿Hubo algún contenido particular, algunos contenidos que te diesen el subidón? Yo, por ejemplo, últimamente he asistido a algunos cuantos, en el sentido en que tú ves gente que es desconocida, que lleva publicando contenidos y de repente hay uno que por lo que sea se vuelve viral
y le cambia la vida. Y es así, ¿eh? Yo vi en Instagram que no sé si lo has visto tú, un chaval de París que hizo un baile y de repente pues lo compartieron un par de famosos. Vale. Y yo los seguía antes y después y fue como, ostras, le ha cambiado la vida un único contenido de Instagram. Un único contenido, ¿eh? Sí, pero eso hay casos, el Gangnam Style, una canción le cambió la vida. Es decir, incluso hay mucha gente. Este es un tema, por ejemplo, en música es muy gracioso porque hay gente que ha hecho una canción en su vida, se ha hecho famoso y vive toda su vida esa canción. Y de hecho no sabes quién es. ¿Conoces la canción? Ah, sí, ¿de quién es? ¿No? Entonces, de estos hay muchos casos. Pero realmente no es mi estrategia. Yo no recuerdas ningún contenido que digas tú. No. Que haga, ¡buah! No. Había unos que han funcionado mejor, otros peor, pero nunca ha sido mi estrategia. Yo creo que un viral no se puede crear, aunque las empresas te pidan un viral, quiero un viral. No, que un viral no se crea. A veces surgen, sí es cierto que cuando tienen ciertos parámetros todos, pero yo creo que hay que trabajar en generar una masa de contenidos grande y luego si alguno de repente por X razón se viraliza y te hace cambio, eso sí, cuantos más contenidos hagas es un tema estadístico, más posibilidades tienes de que suceda. ¿Cómo te organizas a día de hoy para llevar todos esos contenidos? Porque, a ver, ¿en qué medios publicas? ¿En YouTube, en Facebook, en Twitter? O sea, sí, ¿cuántos? En Instagram, en todos los... Pero realmente, al final, el blog es mi centro neurálgico, es como la casa digital, ¿no? Ahí va todo. Y luego las redes sociales las tengo para dar difusión, porque hoy se llama Facebook, pero mañana no será Facebook, será otra. Claro. Entonces, pero siempre mantengo todo el núcleo de contenidos en algo que es mío, que no depende de un tercero, ¿no? Entonces, para eso sí soy muy organizado. De hecho, normalmente voy con contenidos por adelantado bastante. Ahora mismo tengo grabados, editados, producidos y listo para publicar 40 vídeos. Es decir, que podría parar de hacer cosas y entonces siempre me da tranquilidad ir por adelantado, ¿no? Y luego soy muy organizado a la hora de preparar todo. Es decir, me levanto muy temprano, me levanto a las 5 de la mañana, entonces de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal... Porque si no, si al final dices, no, voy sobre la marcha, me llaman, hago una reunión... Estoy obsesionado con el tiempo, soy un obsesivo del tiempo. Es bueno y malo, según se mire, pero eso me lleva a planificar y medir todo al milímetro. Pues me encantan esos detalles. ¿Nos puedes describir la rutina diaria? Sí, has dicho, mira, te levantas a las 5, que luego siempre lo más importante, todo el mundo dice, te levantas súper temprano, pero ¿a qué hora te acuestas? Porque ahí está la clave. a las 10 o así, más o menos. ¿A las 10? Estoy intentando acostarme un poquito antes, pero normalmente a las 10 me voy a la cama. Me levanto, mi rutina ahora aquí, porque ha ido cambiando dependiendo de dónde he estado, pero aquí me levanto a las 5 y lo primero que hago es bajar al perrito que tengo, nada, son 10 minutos, y subo y me pongo a contestar los emails primeros que me salen, porque además como tengo clientes en el otro lado del charco, pues a mí me entran emails por la noche de Estados Unidos, de Latinoamérica, entonces me levanto y están ahí esos emails, ¿no? Y yo cuando me acuesto, algo muy importante, no me acuesto hasta que la bandeja de entrada está limpia, totalmente limpia. Pero, ¿qué bandeja? ¿La de clientes o también? La de email. Entero, pero Entero. habrá mucha gente que te contacte por las redes sociales, toda esa gente, o sea, a lo mejor no duermes ese día. No, todo eso sí, pero lo intento dejar todo. Lo intento dejar, sí. Eso es una. Porque al final, si no vas acumulando y empiezas al día siguiente con cosas acumuladas. Si hay cosas que no puedo responder o darle solución hoy, lo pospongo para mañana, pero lo quito de esa bandeja de entrada. Entonces. ¿Y eso a qué hora lo haces? Pues en la última hora del día, a lo mejor puede estar hasta las 7, 8 de la tarde, es cuando ya dejo todo cerrado. Obviamente luego te sigue entrando, pero bueno, Sí. ya llega un momento que tienes que desconectar porque si no serían 24 horas, ¿no? Pero para eso soy bastante procedimental. Entonces me levanto, bajo al perrillo, me pongo a contestar todo eso, desayuno, suelo ir al gimnasio. En el gimnasio aprovecho para escuchar podcasts, ver vídeos mientras estoy entrenando, porque al final es algo que quiero, es decir, busco todo lo que puedo hacer a la vez para ser más efectivo, lo intento hacer. Y de media, como hasta las 10 de la mañana no se empieza a activar un poco la actividad empresarial de emails y tal y cual, pues me da tiempo a grabar algún vídeo, a generar más contenidos escritos, a hacer guiones, etcétera. Otra cosa que tengo muy interiorizada, es decir, no tengo grupos de WhatsApp de amigos que están todo el día diciendo tonterías. Es decir, de hecho me salgo de los grupos, me salgo, solo estoy en alguno muy puntual y lo tengo silenciado para consultarlo cuando quiero. No atiendo el teléfono, no suelo coger el teléfono, casi nunca, es decir, no hablo por teléfono, no me gusta nada el teléfono, creo que es algo que interrumpe muchísimo. Entonces, cuando tengo que hablar con alguien, hacemos un Skype. Y lo planificamos con una hora, entre otros por una razón. Porque cuando quedas con alguien por teléfono, la gente da por hecho que en cualquier... le llamo 10 minutos más tarde. No, es decir, y yo las reuniones, yo digo, quedo contigo de 11 a 11 y media. Si tú llegas 10 minutos más tarde, a las 11 y media acabamos igual porque tengo otra cosa. Entonces, eso va un poco con la obsesión del tiempo, ¿no? Normalmente no me desplazo a reuniones, casi todo lo hago por Skype, y esto lo aprendí mucho en Toronto. Porque antes de...
estar en Toronto, me tiraba todo el día de un lado para otro, corriendo con la moto. Y digo, joder, como un loco. Y llegué a Toronto y, claro, no tenía reuniones físicas, entonces todo lo hacía por Skype y me di cuenta que no pasaba nada. Nada se cayó, incluso el negocio creció. Y eso me hizo replantearme, pues algo estaba haciendo mal. Entonces he llegado aquí y una de mis estas es no quedo absolutamente con nadie, salvo que sea algo de máxima prioridad o me reservo a lo mejor un día o parte de un día a la semana para hacer ciertas cosas que tenga que salir. Qué curioso, porque yo visito muchos clientes y, bueno, voy a hacer una frase que no está bien dicha, ¿vale? Pero creo que al final es importante que yo toquen teta, que es lo que digo yo. No es lo mismo al final. Y bueno, y cuando estamos grabando este podcast, que lo podíamos haber hecho a distancia y hay mucha gente que me lo propone, no es lo mismo que estemos tú y yo aquí, que nos estemos viendo. El digital yo por lo menos algo pierdo. Sí. Y el cliente creo que también. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero yo sigo yendo a las reuniones y cada vez creo... Porque antes era de, jolín, esto no sirve para nada. Y, jolín, a mí me gusta, a lo mejor es espaciado, pero al cliente también no es lo mismo. Pues ¿pero sí, es productivo? Tomarte un café... Productivo, desde luego que no. Yo no estoy hablando de que a ti te guste o no te guste. Al cliente no no digo, no, si no te gusta. Hablo de productividad. Productivo no, pero para mantenimiento del cliente, ¿tú no crees que el cliente está más contento? Y al final, yo cuando estaba solo, pues iba todas las semanas a todos los clientes y la verdad que creo que era la época que tenía a los clientes más contentos, ¿vale? Y que menos se iban. O sea, yo no sabía lo que era que se me fuese un cliente. Es decir, el cliente se ha ido, ¿cómo se va a ir? ¿No? Pero no sé qué opinas. Yo tengo clientes que ni me conocen. No, personalmente digo. Es decir, realmente yo miro desde un punto de vista de productividad. Cuando vamos a una reunión, mira, si yo tengo una reunión con alguien en Madrid de 1 hora, a mí eso me implica 3 horas. Entre que bajo, me preparo, me no sé qué. Son 3 horas de mi tiempo. Llevo desde hace muchos años midiendo mi beneficio hora anual. Y lo voy incrementando año tras año. Es decir, cuánto gano por hora, Entonces, realmente, que sí, que para él es más cómodo, ya para ti, pero para mí no. Entonces, yo lo que busco es la productividad. Además, cuando trabajo como consultor cobro por horas. Y esto es algo que es muy interesante, porque le digo, son tantas horas al mes. A partir de ahí tú las utilizas. No, un Skype toda la semana. Este es el precio. Es decir, si te enrollas por Skype, tal. Entonces, empiezan a aprender a no perder tanto el tiempo en las reuniones. No, vamos a... ¿Qué tal te ha ido? No, ¿qué tal te ha ido? No, si quieres otro día quedamos por otra cosa, pero estamos hablando de trabajo. Entonces, puede sonar muy frío, pero cuando lo miro desde el punto de vista de productividad y negocios, es la única manera, además de poder, y yo se lo explico así a los clientes, de poder atenderles bien. Porque yo me planifico las horas. Entonces, si yo contigo tengo acordadas, imagínate, 10 horas al mes, pero a ti te doy 5 más, al otro cliente 5 más, al final no te voy a poder atender bien a ti ni al otro cliente porque se me va a ir de horas la planificación. Entonces, esa es una de las maneras también que les intento hacer ver esto. Y luego ven que funciona, que realmente es una manera, es un cambio de chip, ¿no? De paradigma, pero es así. Me suena ahora que le estás comentando esto a Joan Boluda, que hace las consultorías. Además aparece en algún vídeo que me gusta como hace también podcast. Tienes una habitación, además se viste, se pone su gorra característica y tal, y entiende al cliente. Y la verdad que me gustaba verlo cuando lo hace. Sí. Entonces, si las comunicaciones son muy buenas, pues entiendo que va a salir bien lo que es la consultoría a través de lo digital, que es el futuro. Sí. Pero no, yo tengo ahí mi espinita exactamente entre que me gustaría hacerlo, pero entiendo que físicamente hay algunas cosas que no se pueden reemplazar con lo digital. Y luego es el coste de... Lo primero es que te sientas a gusto trabajando y el coste de implicación. Es decir, hace poco era un tema público y me exigían todas las semanas tal. No, es que no me interesa. Porque probablemente el tiempo que me vas a hacer emplear me va a costar más de lo que me vas a producir. Entonces, a partir de ahí también ahí detectamos qué empresas te son rentables y no. Es decir, no vale coger cualquier empresa, y esto lo vimos mucho también en la parte de la agencia con Marketing Surfers, donde nos dimos cuenta que cientos clientes no eran rentables, porque al final te absorben mucho más y dices, es que estoy perdiendo tiempo con un cliente que me deja una pequeña rentabilidad versus otro que me... Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de negocios, esto no es un tema totalmente fuera del ámbito personal, y el objetivo de un negocio es dar un excelente servicio a los clientes, que eso lo que me llevará es a vender más y a tener clientes satisfechos. Para mí es eso, es decir, no es generar más ingresos. Y yo venderé más cuando mis clientes estén satisfechos y les atienda bien. Si yo no procedimiento eso, no les voy a poder atender bien, no van a estar satisfechos, se van a ir y voy a ganar menos dinero. Por lo tanto, no me interesa. Intuyo por lo que me cuentas, además he visto en alguno de tus vídeos que tendrás un montón de Excel con un montón de datos, con un montón de información que estás ahí tuneando. Sí, trabajo con Excel, pero bueno, luego también mucho con CRMs y luego con gestores de tareas.
Es decir, que al final es lo que te permite también ser mucho más organizado y efectivo, ¿no? ¿Cuál utilizas? ¿Lo recomendarías? Kanban Flow. Kanban Flow no es conocido. Es decir, lo más conocido es Trello, Asana, estos tal. Sí. Los he probado todos, no me ha gustado ninguno. Ah, bueno, es el mismo que nos recomendó Jaime. Jaime. Sí, pues ese. Y lo usamos. Y es cierto que el look and feel no es el más bonito, pero funciona muy bien, tiene un coste bastante ordenado para cualquier tipo de empresa y Y este es el que utilizas como gestor de tareas. Sí. Comentas Kanban Flow como gestor de tareas. Sí, porque fíjate, otra de las cosas, esto pasa mucho en grandes empresas, pero en pequeñas también, ¿no? Lo de los emails interminables donde hay en copia 500 personas porque tal y se pierde la información. Eso es una auténtica locura. Es decir, entonces, si tú eso lo pones todo en una tarea, de hecho yo trabajo, que lo estoy empezando a implementar nuevo aquí, lo voy a empezar a implementar en esta oficina, con un modelo de management totalmente distinto. Llevo muchos años creando un nuevo modelo de management, todo lo contrario a lo jerárquico que estamos habituados de jefes. Es un modelo plano, lo he montado en base a cosas que he visto que hacen bien otras empresas en Estados Unidos, cosas que he visto que hacen mal muchas empresas, el modelo holocrático, que es un modelo antiguo también de generación de esto, y básicamente es una estructura totalmente plana donde trabajamos por círculos y por proyectos. Es decir, sería complicado de explicar. Por círculos y por proyectos. Es decir, a ver, no hay roles, las personas tienen roles y tareas, no tienen puestos. Vale. Aquí no hay un director de ventas. ¿Por qué? Porque las ventas dependen de varias personas. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede en las reuniones? Han caído las ventas y el director de ventas se lleva unas broncas. No, es que no. No, pero es que no es el único responsable. Es decir, eso depende de varias cosas. Entonces, a lo mejor esa persona es el responsable de X cosa, pero no depende 100% de él. Entonces, esos círculos depende el éxito de varias personas, por lo tanto, las culpas se dividen de alguna manera. Y luego empodero a todas las personas, cada uno es responsable de lo bueno y de lo malo. Es decir, si contrato a una persona que es de comunicación y relaciones públicas, ella manda sobre eso, por encima de mí. ¿Por qué? Porque, joder, si es de comunicación y relaciones públicas, sabe más que yo, para algo le he contratado. Entonces, no tiene sentido que ella me plantee algo y diga, pues no me gusta, haz esto. Estamos tontos, es decir, y esto es algo que se ve mucho en las empresas, ¿no? Donde ves gente muy buena que contratan, un director de marketing de estos que no saben de digital, que todavía quedan muchos, que es algo increíble, y le dice a esa persona, no, eso a mí no me gusta, ¿eh? ¿Quién eres tú para decir eso? Y esto es una realidad, entonces eso es un problema de egos. Entonces eso es lo que yo no entiendo y visto la productividad. Entonces yo siempre empodero a todas las personas, digo, tú eres el responsable, para bien y para mal, es decir, si metes la pata, el problema es tuyo. Pero realmente tú eres quien sabe de esto. No te voy a dar el visto bueno yo. Lo que tú me digas lo hacemos. Pues está muy bien. Yo sí que he escuchado en Estados Unidos que está poniéndose un poco de moda. Lo único que creo que puede ser un poco difícil de implementar, ¿no? Porque no cuando empoderas vale. a alguien, de todas maneras, y esto me pasa a mí en mi empresa, ¿qué significa que lo hagas bien o mal? Es decir, si lo hacen mal, ¿cuál es la repercusión? Y si lo hace bien, ¿cuál es la repercusión? Porque hasta entonces es un poco látigo, es justo el puesto, pero la gente, si le das empoderamiento, lo que necesitas es premiar y también, pues cuando lo hace mal, hacer algo. ¿Tienes claro qué es ese algo cuando lo hacen bien o mal? No, es que yo fomento el error. Es decir, el error controlado, obviamente, pero es que sin error no hay avance. Antes te decía, de cada 10 cosas solo me han funcionado 3. Si yo no hubiese fomentado el error, yo no habría conseguido que 3 me funcionasen. Entonces, una de los claims que tenemos es que equivócate, no pasa nada. Es decir, no pasa absolutamente nada. Eso nos ayudará a estar más cerca del éxito. Y al final, no todo el mundo vale para trabajar bajo estos modelos. Pero igual que no todo el mundo vale para trabajar en todas las empresas. Esto es una realidad. Hay gente que prefiere una empresa donde, no, a mí dame un horario, dime qué tengo que hacer, dime tal, cual. Vale, hay en ciertas empresas que no puedes trabajar. Recuerdo una amiga mía que empezó a trabajar aquí en Microsoft en Madrid y era incapaz de trabajar por una razón. Y era que allí no hay puestos fijos, sino que tú cada día que llegas te sientas donde puedes. Y ella no podía con eso. Decía, joder, es que yo no me siento cómoda si no tengo mi hueco, la foto de mi hijo, la foto de tal. Era imposible. Pero en cambio hay otras personas que les encantaba. Yo, tía, tal. Entonces, no todo el mundo vale para trabajar con todo el mundo. Entonces, lo que tienes que detectar es ese talento o es que está alineado con tu filosofía, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, no todo el mundo engancha, no todo el mundo conecta, no hay resonancia. Entonces, hay que buscar esas personas que resuenan contigo. Y para mí eso es muy importante. Entonces, eso es lo que busco. A mí un currículum me da absolutamente igual. Es decir, lo que no sabes lo aprendes. Es algo, es decir, al final es un tema de aptitud, de querer hacer y que estemos alineados en visión. ¿Cómo identificas eso cuando tienes que contratar? Porque yo es un tema que es como súper complicado, ¿eh? Y todavía recuerdo la mejor persona que tengo en la empresa
fue el peor currículum. Y siempre lo recordaré. Entonces, siempre que estoy revisando, y me fastidia, porque al final tienes que elegir por algo. Sí. ¿Vale? Y como tú dices, el currículum no es nada, pero entonces, ¿en qué te fijas? Yo siempre digo, ostras, a lo mejor este es otra persona como la que está aquí ahora en la empresa, que es la leche. Sí. Pero no lo identificas. Entonces, sí que intento, como tú dices, identificar a esa persona, pero no tienes tiempo para entrevistar a todas, que es donde se ve. ¿Tienes alguna estrategia? A ver, es cierto que se queda talento fuera, porque, por ejemplo, cuando publicó una oferta hace poco para las oficinas, en pocos días nos llegaron más de 200 currículums. Y revisé todos. Es decir, bueno, LinkedIn, porque no currículum. Yo pido LinkedIn. Si no tienes LinkedIn, ya estás descartado. Es decir, no tiene sentido que vengas a trabajar en una empresa digital y no tengas LinkedIn a día de hoy. Entonces, ya primer filtro. Pero me revisé todos. Y había algunos que me gustaban, pero tienes que descartar para la entrevista porque no puedes entrevistar a 150 personas, obviamente. Entonces, sé que ahí se queda talento fuera y es una pena. Pero dentro de lo otro, me baso por un método que no es nada científico y es impulsos y la parte... Es decir, cuando tienes los latidos o los corazonadas, es decir, esta parte que no intuición, es... que no puedes explicar. No me salía la palabra. Es decir, yo me guío mucho por la intuición en todo, porque al final, en estos años he visto que cuando le hago caso, la mayoría de veces acierto. Entonces, al final, veo una persona, ciertos pequeños detalles, no sé, el otro día estaba hablando con un chico que me gustó mucho y... No tenía estudios, no tenía carrera. Y le digo, ¿no tienes estudios? Me dice, no, porque... No estudios universitarios. Me dice, no, porque realmente, joder, yo me quería dedicar a marketing. Estuve evaluando y vi que en las carreras no estudian marketing digital. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en una carrera? Me encantó. Me encantó porque quizás alinea conmigo. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y la dejé al cuarto año por algo similar, porque digo, aquí yo estoy perdiendo el tiempo. Esto es algo absurdo. Y entonces me gustó muchísimo esa respuesta, ¿no? Entonces, es esa actitud de alguien de voy a aprender. Hace poco, otra cosa. Es decir, una chiquita que necesita hacer práctica, está acabando en la Rey Juan Carlos, que ahora además está de moda, su carrera de marketing, además en inglés y tal y cual, y tiene que hacer prácticas para acabar. Entonces me contactó, tal, y le digo, ¿qué sabes de marketing digital? Nada. Digo, si es para prácticas, para practicar lo que has aprendido. Y me dice, no, es que no nos han enseñado nada. Nos tenéis que enseñar vosotros. Entonces, claro, esas cosas son las que dicen, joder, me daba pena la pobre chica, ¿no? Porque realmente dices, joder, 4 años ahí para que a día de hoy, que el marketing digital tiene un peso importante, no aprendas absolutamente nada. Entonces, yo me guío mucho por intuición en esa parte. Hablando de personas y de las capacidades, y esta es una pregunta que me gusta mucho. Tú has estado viajando, bueno, has estado 3 años en Toronto, has viajado muchísimo. ¿Qué es lo que ves? Que esto es como un poco nuestro listado de tareas que tendríamos que hacer aquí en España. ¿Qué es lo que ves fuera que no ves dentro aquí en España? De capacidades que digas, oye, nos tendremos que poner las pilas, algo interesante. A ver, yo creo que hay muchísimo talento aquí dentro que no dejan desarrollarse. Es decir, básicamente lo que he visto y lo que he aprendido estos últimos años, con lo bueno y lo malo que tiene todo lado, ¿no? Pero a nivel empresarial es el tema de management y de egos corporativos. Creo que es el principal limitante en la mayoría de empresas españolas. Es decir, cuando te vas se habla de Google Estados Unidos o estas grandes empresas que allí dicen, ¡guau, cómo mola trabajar allí! Pero es la filosofía de allí. Esa empresa, cuando están aquí, no tiene la filosofía americana, porque normalmente va dirigida por alguien que no es de allí, cambia absolutamente todo, aunque sea la misma marca. Entonces, para mí es un modelo de management. Mira, yo aprendí muchísimo con la empresa con la que estuve allí de consultor externo. Estuve 1 año y medio con ellos. Era una startup de base tecnológica que la fundaron 3 chicos de 24 años sin experiencia empresarial. Yo era el viejo de la oficina. Yo tengo 38 años y la media están todos por debajo de 30. Y era alucinante. En 1 año y medio no vi un grito. No vi un enfado, no vi absolutamente nada. La gente trabajaba 8 horas al día y de media 1 hora se la invertían jugando. Había una sala de juegos donde pues, había billar, videoconsolas y tal, porque lo medí todo. Y lo curioso de todo esto es que dicen, no, pero eso no funciona. Vale, esta empresa montada por chavales de 24 años que no tenían experiencia, que eran todos jóvenes, el resto de la gente tal, 1 año y medio después fue comprada por la multinacional Yale por $20 millones. Entonces, algo hicieron bien. Entonces, creo que en esas cosas hay que fijarse. Entonces, yo me fijaba en cómo era capaz Divo, que es muy buen amigo mío, que era el CEO de la empresa, liderar y hacer de líder con toda esa gente, crear equipo, hacer a la gente sentirse comprometida con algo, sentirse trabajar feliz. Mira, yo hubo una cosa que me gustaba mucho. Yo veía a la gente echarse siestas en la oficina. ¿En serio? ¿Ves este sofá? Es decir, allí yo estaba sentado muy cerca de un sofá, entonces la gente a lo mejor pues daba la 1 y comíamos a las 12 y tal. Y un tío se tumbaba ahí 30 minutos y se quedaba dormido.
¿Tú te imaginas eso en España, lo que No. podría pasar? No. Es imposible. Pero nadie le decía nada, porque si se ha dormido será por algo, no pasa nada. Es decir, pero al final saben que van a trabajar bien y que es un buen trabajador y funcionaba. Y esa es la realidad de todo esto. Entonces yo creo que aquí tenemos que cambiar mucho esos modelos de management, esos modelos jerárquicos y fíjate, estas party rooms que se montan, como esta que te comentaba, pero que las intentan o se han montado en empresas aquí en España, la mayoría no han funcionado. Hace no mucho hablé con una directora de recursos humanos de una gran empresa y me dijo, Juan, la hemos montado y no va nadie. Dice, ¿sabes por qué? Y digo, me lo Porque están vuelvo. acojonados. Correcto. Me dice, porque la gente al final, y mira que les insistimos, dicen no, porque saben que el jefe es como es, y dice, claro, me va a ver ahí y tal, y el otro está trabajando. Voy a pasar lista a ver quién entra, ¿no? Apunta. Venga. Correcto. ADN de la empresa. ¿Cuál es la solución? Suena triste, pero esto me lo dijo un consultor de una gran empresa. Lo primero que tienes que hacer es despedir a quien te ha contratado. Despedir a quien te ha Cuando contratado. vas a un proceso de transformación digital. Ajá. Porque muchas veces el principal problema es esa parte alta, que no deja fluir la comunicación. Claro, cuando te das una pyme que es el dueño, obviamente no hay solución. Pero en muchísimas empresas los problemas vienen de los mandos directivos. No todos, pero hay algunos que no les interesa adaptarse. Y porque las empresas están focalizadas en egos personales. No, yo protejo mi rinconcito, yo tengo mi bonus, yo tengo mi tal y cual, y aquí estoy bien, en lugar de buscar bajar esa pirámide, hacer a la gente empoderar de cada cosa y buscar un bien común. Estamos aquí sentados, estoy viendo unas cuantas pilas de libros. Sí. Hay alguno que reconozco. Por lo que veo, lees mucho. Sí, son parte de todos los libros que me he leído y el objetivo de tenerlo aquí es que la gente los pueda coger, los pueda leer Genial. y pueda verlo. Y uno de los que más me ha marcado es este que tengo aquí de Business for Punks, que si no lo has leído... No, es lo que te iba a preguntar, ¿qué libros nos recomiendas? ¿De James? James E. Watt. Este es un emprendedor, son dos emprendedores escoceses que montaron una cervecera, Sí. no sé cómo se dice, cervecera, muy disruptiva. Y los tíos han hecho cosas, han sido detenidos 3 veces, para que te hagas la idea, por las acciones de marketing, de street marketing que hacían, ¿no? Allí en Reino Unido, además. Pero es una mentalidad totalmente disruptiva, muy buena, y ese es un libro que recomiendo. Y el otro, que es este que tengo aquí al lado. Este me suena... Este es reciente, It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Este es de uno de los fundadores de Basecamp, la aplicación esta. Los antiguos 37 Signals, que han hecho ¿Ah, sí? Rework. Sí. Ah, vale. Han hecho el libro de Rework. Ah, vale. Ese no me lo he leído. Estos son súper conocidos. Pues buenísimo. Y viene a hablar un poco de todo esto, de que ahora cada vez como que cuando alguien dice que trabaja 18 horas al día, que es mejor, que tal, todo lo contrario, es decir, demuestran que hemos conseguido hacer una empresa distinta sin que la gente esté loca, desquiciada de los nervios sufriendo estrés, con problemas de salud, y es todo management. Pues este no lo he leído todavía. Los anteriores están muy bien. Pues me los buscaré porque he empezado por el final. Sí. Continuamos con una serie de preguntas personales para conocerte y para que nos des detalles. Ok. Una que me encanta hacer es ¿cuál ha sido tu última inversión, ya sea en tiempo o en dinero, que más impacto ha tenido en tu vida? Y puede ser cualquier cosa. Wow, pues mira, sí, en tiempo y en dinero. El año pasado, hace justo un año, me hice en Harvard Business School un curso de estrategia disruptiva. ¿Qué era, presencial o a distancia? A distancia. Quiero hacerme uno presencial, pero todavía no he podido, no sé si este año o el año que viene, pero ese me interesaba muchísimo y me apunté, me seleccionaron, genial, y me lo hice. Fueron 2 meses y ha sido brutal. Es decir, de hecho, estamos aquí gracias a ese libro. ¿Ah, sí? Porque ese libro, el proyecto de fin de curso, lo hice sobre cómo escalar mi marca personal, porque uno de los problemas que tenía, cómo escalar mi marca personal. Porque al final tú eres tú. Entonces dices, vale, ¿cómo escalo todo esto? Era uno de los grandes problemas que tenía y lo que me llevó a hacer ese curso. Digo, tengo problemas porque no sé escalar este negocio, porque al ser una marca personal tienes que estar en todo y no se puede. Entonces me ayudó muchísimo y a partir de ahí surgió toda la idea, todo el plan de negocio para crear esta oficina. Entonces esa ha sido a día de hoy, lo último, la mejor inversión que he hecho en tiempo y en dinero. Has comentado antes que dedicabas el 60% a generar contenidos de tu tiempo. ¿Qué es el resto de cosas que haces a día de hoy? ¿Con qué consultoría a clientes, me imagino? Consultoría a clientes, bueno, contestar emails, que eso está en la parte también de consultoría, analizar nuevos proyectos, nuevos negocios. Es algo que estoy constantemente porque diversifico mucho, no solo en digital, sino en no digital. Es algo que creo que es muy importante a nivel de negocio, es decir, sobre todo diversificar. Estoy muy metido también en negocios inmobiliarios. Entonces siempre estoy alerta de nuevas opciones de negocio para probar, testar, si no funciona cerrar y abrir otra, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿de Toronto te has traído algún proyecto o lo has cerrado todo allí antes de venirte? Ese proyecto lo he cerrado
pero estamos con otro en mente, de momento para mercado canadiense, porque aquí no es legal. Esto del tema de el cannabis. Sí. Sabes que allí lo legalizaron hace muy poco. Estaba, bueno, concretamente en Canadá. En Estados Unidos hay muchos sitios que está legalizado. En Canadá estaba legalizado donde yo estaba el medicinal, pero no el de ocio. Y desde, creo que fue el 27 de octubre, el de ocio está legalizado. Y fue curioso porque a día de hoy solo lo puede vender el gobierno por un e-commerce, una tienda online. Es muy curioso porque entras en la tienda online del gobierno que tiene sus plantaciones y haces una compra y te lo llevan a casa. Bueno. Alucinante, pero ahí hay muchas oportunidades de negocio. A partir de este año, en abril, legalizan que cualquier persona pueda abrir un negocio para vender cannabis de ocio o cosas relacionadas con el cannabis, ¿no? Y entonces esto es una tendencia a nivel mundial. En Europa no sabemos cuándo va a llegar, pero va a llegar. Entonces, alrededor del cannabis, ya no voy a decir la marihuana, cómo se concibe todo eso, pero hay muchos negocios alineados y muchas maneras de montar cosas. Entonces estamos mirando por ahí unas cosas. Qué guay, qué guay. De todas estas cosas que haces, y ahí me entra una preguntilla que a lo mejor es un poco... Pero bueno, nos va a interesar mucho. A nivel de tus fuentes de ingresos, ¿cómo las repartirías a día de hoy? A ver, pues te diría... En porcentajes. 40% consultorías, 30% la parte de conferencias, workshops e influencer, que es una parte que no me gusta llamarla así, pero... Influencer es los contenidos que echas también en las redes sociales. O, por ejemplo, te contratan, pues hace poco, en septiembre del 2018 me contrató la marca Mini de vehículos para irme a Nueva York a un proyecto durante 3 días, a un proyecto de emprendedores que tienen allí que se llama Urban. Entonces eso lo meto dentro de la parte de influencers. Luego la parte, conferencias, influencers, voy con el 60%, un 20% cursos online y otro 20% varios, que son cosas que vamos probando, que son más pequeñas, etc. Entonces eso es a día de hoy. Es decir, y de aquí en un año cambiarán los porcentajes seguro. Eso es que me interesa. ¿Tú cómo te ves el futuro? ¿Hacia dónde quieres que evolucione esos ingresos? ¿Marca personal, has dicho? Sí, y todo esto es alrededor de marca personal, estos porcentajes que te estoy hablando. ¿Y de las redes sociales que sacas? Visibilidad. Pero al final, no sé, en YouTube he visto que tienes como unos 60.000 seguidores. Ahí es una fuente que digas tú, porque esto es lo que todo el mundo le interesa. Se cree que va a meterse en YouTube y que porque le visualicen un vídeo va a estar sentado. YouTube no me da dinero directamente, pero sí indirectamente. Es decir, me da negocio. YouTube me da muchas consultorías, que me conocen por YouTube y me contratan. YouTube me da conferencias y YouTube me genera tráfico tengo Patreon es una plataforma de pago por contenidos, es decir, una especie de Netflix de contenido. La gente paga una suscripción mensual por acceder a ciertos privilegios. Entonces eso lo creé hace 1 año y medio casi y genera pues mensualmente por encima de $1.500 por contenidos y gente que paga por acceder a esa plataforma. Y gran parte de esa gente llega por YouTube. Muy interesante. Esto de Patreon está últimamente de moda y yo cuando lo he visto digo, ¿esto quién lo va a hacer? He entrado en la tuya, además creo que sorteas como un portátil cada mes. Cuando lleguemos a una cantidad mensual, sorteo un portátil. Lo que pasa es que sí es cierto que hay muchos picos, es decir, al final más o menos está variando entre $1.000 y $2.000 mensuales, dependiendo de los servicios, pero es algo que la verdad es que me ha funcionado muy bien y es ofrecer contenido, es decir, el 95% de mi contenido es público y gratuito, pero hay un 5% que es privado y está en Patreon. O sea, que además tienes del contenido que vemos en las redes sociales, tienes aún más para allí escondido. Privado. Que está genial. Totalmente. Está genial. ¿Y cuánto cuesta seguirte ahí? Porque había puesto 10, 20, es casi como un Kickstarter. $5, ¿no? Sí. El más barato son $5. Con $5 al mes tienes acceso a todos los contenidos directamente, lo que hay ahí. Y luego tienes otros, pues por ejemplo, mentorías mensuales conmigo, es decir, donde pues a lo mejor emprendedores quieren hablar conmigo mes a mes durante 30 minutos para que les ayude a ver qué tal han ido las cosas y tal. ¿Y eso lo puedes hacer también en Patreon? Sí. ¿Y cuál es la tarifa? Pues ahí la más barata eran $20, pero está todo ocupado. La siguiente 35 ocupado, 50 ocupado. Y la única que quedan, creo que son 2 plazas disponibles, es la de 100. De ahí para arriba. Muy bien, muy bien. Sí. De las redes sociales, ya que te mueves mucho, ¿a quién nos recomiendas seguir? O últimamente que te inspire, que podamos cotillear. A ti, por supuesto, pero... A ver, yo sigo mucho a gente internacional, sobre todo Estados Unidos, pero por el hecho de que para mí en esta parte están como más adelantados y me hacen ver cosas distintas, aunque obviamente cada país es un mundo, pero luego te hacen ver ideas y dices, vale, ¿y cómo adapto esto a mi país? Entonces, realmente a mí hay un tipo que me gusta mucho, es de ventas, no es de marketing, se llama Grant Cardone,
Ay, sí. Es De un ese tipo inmobiliario. Es inmobiliario de ventas, es muy polémico, no gusta a todo el mundo, por tu cara me lo imagino, Sí. porque habla mucho del dinero, del dinero, del dinero. Sí, como que aparenta mucho. Sí. Yo me lo puse durante una temporada y es que al final lo quité, porque me parecía como muy soberbio y todo el rato hablando del dinero y mostrando su dinero y era un poco... Mucha gente lo ve así, pero también es cierto que la concepción americana es muy así. Entonces, desde allí la visión de todo eso es muy distinto, pero yo no me quedo en la parte esa del aparentar. Venga, cuéntame, porque de verdad que yo lo quería seguir, pero me quité qué es lo que... Es un tío buenísimo en ventas. En ventas. Entonces, creo que se puede aprender. Tiene cursos de ventas muy buenos, digitales. Entonces, a nivel de ventas, creo que de todo el mundo hay que sacar lo bueno. Entonces, es cierto que tiene muchas cosas que está mostrando el dinero, pero porque es su estrategia, no pasa nada. Sí. Pero el contenido tiene contenido de muchísimo, muchísimo valor. Luego está otro que creo que se llama... no sé, Russell Crowe, que es el de un tema de embudos, no me sale ahora el nombre, que es otro tipo igual, que habla de embudos de conversión y está todo el rato, pues igual, pero es que los americanos siempre están la mayor parte de ellos están con el dinero. Sí. Es un rollo muy de allí, de Estados Unidos, ¿no? Y que aquí suena muy raro, pero a mí eso me da igual, yo me quedo con el contenido y gente que al final te hace pensar. Entonces, a mí la gente que me hace pensar y dices, ostras, y esto me quedo con ello. Y es un tipo que le sigo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho para eso. ¿Alguna cosa más que quieras añadir o contarnos? ¿Un nuevo proyecto? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Wow, no, yo creo... A ver, realmente nuevos proyectos estoy... Porque te voy soltando ya aquí preguntas, digo, vamos a ver si nos quiere contar algo. Vídeo, todo lo relacionado con vídeo. Es decir, aquí lo que estoy haciendo en la nueva oficina es hacer 2 espacios nuevos para grabar vídeos y voy a hacer nuevos programas de vídeo, todos enfocados en ¿Nos en puedes YouTube. adelantar un poco cómo van a ser esos programas? Pues va a haber un programa de entrevistas a personas que han aportado algo, de alguna u otra manera. Es decir, no tiene por qué ser, no es marketing, no es negocio. Va a ir otro enfocado a personas que tienen dificultades a día de hoy para adaptarse y conseguir trabajo, que es cierto que está habiendo un colectivo, entonces la manera de ayudarle. Y quiero hacer un programa diario en directo también relacionado con noticias de internet. Entonces estamos ¿Has dicho ahora mismo- diario? Diario. Ahora mismo subo un vídeo diario a YouTube, pero quiero hacerlo en directo, entonces por eso estamos un poco intentando organizar todo poco a poco para ver cómo lo podemos ir asumiendo. Pero el vídeo es la clave y ya en los 2 últimos años he invertido mucho tiempo en él y voy a seguir invirtiendo muchísimo más para hacerlo crecer. Porque además es que me gusta, es que me encanta, me lo paso bien. Eso es lo importante. Para acabar, siempre hago esta pregunta. ¿Tienes algún objetivo, una meta de vida? ¿Te has definido una planificación para ir cumpliendo ciertos hitos? Sí, jubilarme a los 45. Jubilarte a los 45. Me quedan 7 años. Te quedan 7 años. Y entiendo y explico qué es jubilarse, ¿no? Porque Venga. muchas veces jubilarse es, dejo de hacer todo. No. Lo que pasa es que quiero dejar de trabajar 15 horas al día, como estoy trabajando ahora, 14, 15 horas al día. ¿Por qué? Porque no llego a los 65 si no. Es decir, y lo segundo, porque he visto mucha gente que, sobre todo de nuestras generaciones mayores que nosotros, que han dedicado toda su vida a trabajar muy duro y llegan a los 65, unos con más dinero que otros, pero se encuentran con problemas de salud, sin hobbies, que no saben hacer otra cosa que trabajar en la vida, les generan depresiones, etc. Entonces, no quiero eso. Creo que el trabajo me encanta, pero es un medio para ser feliz en la vida. Entonces, mi objetivo es pasar de trabajar tropecientas horas a trabajar menos horas en algo que me encante y poder dedicar más tiempo a hobbies que no tengan que ver con el trabajo. Entonces, ese es mi objetivo de jubilación a los 45. Llevo desde los 20 años con esto planificado para conseguir hacerlo. Entonces, realmente es poder decir, vale, pues yo a partir de aquí voy a trabajar 4 horas al día y el resto de tiempo dedicarlo a lo que me apetece, o viajar, o aprender a tocar el piano, astronomía, o lo que quieras. Y ese es el objetivo. ¿Y vas a ir bajando el ritmo poco a poco? ¿O es justo hasta los 45 a tope, 12 horas diarias? ¿O quieres ir bajando ahora mismo? De momento no lo planteo en bajar. De hecho, lo planteo en seguir a tope hasta poder asegurar esa estabilidad. ¿Y eso qué estás haciendo entonces? ¿Ahorrar como una hormiguita para cuando llegue ese tiempo? No, ¿Delegar al máximo? Ahorrar es perder dinero. Invertir. Ahorrar es perder dinero. Es decir, creo que esto es otro tema que nos han enseñado mal nuestros padres. Con todo el cariño, pero sí. No, guarda. No, el dinero se deprecia. Y lo que hoy es eso, en 10 años eso vale muchísimo menos. Entonces, dinero cuanto menos tengas, mejor. Es decir, el dinero hay que invertirlo y hacerlo crecer. De hecho, como realmente se puede ganar dinero, no es trabajando, es invirtiendo y reinvirtiendo. Esa es la clave para ganar realmente dinero. Porque al final, las horas son las que son y tú no puedes generar mucho más, pero es lo que tienes, cómo lo reinviertes y cómo vives por debajo de tus expectativas.
Es decir, la vida a nivel de ingresos tienes altibajos, sobre todo los que somos autónomos, etc. Entonces, siempre para mí hay que vivir mínimo un 40% por debajo de tus posibilidades económicas. Y esto es muy importante. Y el resto reinvertirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, sé que cuando digo esto hay gente que dice, no, claro, pero es que yo ganando tal y cual, pero yo digo, piénsalo fríamente, nos metemos en más gastos de los que realmente necesitamos. Muchas veces. Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesitas para vivir decentemente? Es decir, ¿necesitas tener un coche BMW de 30.000 euros o puedes ir con un Ford de 12.000? Es decir, hay una diferencia de dinero casi de 3 veces. Entonces, realmente tú no necesitas un BMW. Entonces, a lo mejor para tener un BMW tienes que estar ganando 4 veces más de lo que te estás ganando ahora. Entonces, muchas veces es que cuando podemos pagar algo lo compramos. No, para mí ese no es el punto. Es decir, cuando vas muy por exceso de eso, adquiere ese bien. Entonces es un poco como yo veo todo esto. Y el resto reinviértelo para hacerlo crecer y poder llegar algún día a tener eso que quieres. Ese BMW o Lamborghini o una casa en las Bahamas. Cada uno lo que quiera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá estuviese aquí mi madre, que se le voy a poner el podcast porque siempre me dice, cómprate una casa. Digo, no. Digo, eso no genera dinero. Digo, vamos a generar dinero y luego ya me compraré una casa grande o no me la compraré. Pero al final el dinero, como tú dices, hay que meterlo en sitios que te generen más. Sí. ¿En tu caso utilizas diversificación o Sí. no? ¿O todo lo que lo reinviertes en tu marca personal? No. Bueno, eso sería ¿Y alguno que nos puedas contar? Sí. A ver, reinvierto mucho en la marca personal, pero luego reinvierto en inmobiliario. Inmobiliario es un sector para alquilar. invertir. Compras y alquilas. Compro, alquilo, en algunos casos, o reinversión por ejemplo, tenemos un negocio que se llama Uxban, que somos una promotora que invertimos en viviendas top en Madrid, solo en el barrio Salamanca, donde vendemos viviendas por encima todas de 1 millón, 2 millones de euros. Entonces, lo que hacemos es compramos una vivienda, le hacemos una reforma y le damos una marca única y la vendemos por encima de precio, pero dando un valor. Es decir, y vamos a un público muy, muy, muy alto. Es decir, de hecho, uno de los últimos pisos que hemos vendido es un famoso actor de Hollywood. Ajá. Entonces, bueno, un piso de casi 3 millones de euros. Esa es una parte donde invierto. Invierto en bolsa desde hace muchos años. Uy. No trading, inversión a largo plazo, porque el trading es otra cosa, de eso hay que saber, hay que ser profesional y hay que tener tiempo para ello. Yo ahí no me meto. El mundo de las criptomonedas es un mundo que estoy muy metido desde hace también tiempo, porque creo mucho no en la criptomoneda en sí, sino en lo que hay detrás, blockchain y todo lo que está detrás de todo eso. Entonces, al final creo que tienes que abrirte como un pulpo por todos sitios, ir metiendo, porque no todo te va a funcionar. Entonces, que se vaya compensando. Ajá. Muy interesante, Juan. Muchísimas gracias por... A ti por venir. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que puedes suscribirte en decode.me. Además, puedes visitar mi blog en alexis.es. Allí vas a encontrar mucha más info sobre mí y sobre productividad. Hasta la próxima, Decoders.